Bienvenidos de nuevo a este nuestro pequeño rincón en YouTube, un espacio donde desgranamos la belleza de los sueños humanos, especialmente cuando provienen de personas que a través de su arte iluminan nuestras vidas. Hoy tengo una historia que os aseguro, os va a tocar el corazón de una manera muy profunda. Vamos a adentrarnos en los sueños más íntimos y tiernos de una persona muy especial, alguien que ha conquistado nuestras pantallas con su talento deslumbrante y su carisma arrollador, pero que guarda en su interior un deseo tan puro y conmovedor que me ha conquistado por completo. Sí, estoy hablando de la maravillosa y talentosa Demet Özdemir. Si sois asiduos a este canal, sabéis que nuestra pasión es ir más allá de los flashes, las alfombras rojas y los personajes que interpretan, para desvelar esas facetas humanas que definen verdaderamente a una persona. Hoy vamos a hablar de algo mucho más íntimo, algo que define la esencia misma de ser humano, y en el caso de Demet, es un sueño que brilla con una luz propia, una luz de esperanza y de amor futuro. Si aún no lo habéis hecho, os invito de todo corazón a que le deis al botón de suscribir y activéis esa campanita para no perderos ninguna de nuestras futuras exploraciones. Estoy segura de que os va a encantar lo que os voy a contar hoy, porque es una historia que resuena con la universalidad de nuestros propios anhelos. Ya sabemos que Demet Özdemir es una estrella que brilla con luz propia, una fuerza de la naturaleza en el mundo de la actuación. La hemos visto desplegar su magia en tantas producciones, nos ha regalado tantos personajes inolvidables que es fácil pensar que conocemos cada rincón de su vida pública, cada faceta de su personalidad profesional. Sin embargo, como siempre ocurre con las almas verdaderamente interesantes, hay capas y capas de profundidad, un universo interior que espera ser descubierto. Hoy vamos a asomarnos a una de las más entrañables, una que la define no solo como actriz, sino como mujer. Su gran sueño, ese que confiesa con una dulzura que desarma, es ser madre. Pero no cualquier tipo de maternidad, no, su deseo va más allá, apuntando a algo que tiene esa magia especial de la duplicidad, de la conexión instantánea y del amor multiplicado por dos. Sí, amigos, el sueño de Demet Özdemir es, nada más y nada menos, que ser madre de gemelos. Pensadlo por un momento. La idea de tener dos pequeñas personitas que comparten un vínculo desde el mismo vientre, dos pequeñas almas que se conocen antes incluso de nacer, dos seres que serán compañeros de vida desde el primer suspiro, cómplices naturales en cada aventura. Es una imagen poderosísima, ¿verdad? Una visión que evoca una conexión profunda, una hermandad forjada desde la cuna misma. Cuando escuché por primera vez esta confesión suya, no pude evitar sentir una ternura inmensa, una oleada de emoción que me recorrió. Es un deseo que habla de plenitud, de una forma de vivir la maternidad que es, en sí misma, un regalo doble. No se trata solo de la ilusión genérica de tener hijos, sino de la fantasía de una experiencia específica, de una aventura compartida desde el principio. Imaginad la logística, claro está, que sin duda será un desafío estimulante. Pero más allá de la logística, imaginad la conexión. Dos bebés que crecen juntos, que comparten risas contagiosas, que se secan las lágrimas mutuamente, que exploran el mundo con una compañía incondicional, que guardan secretos compartidos que solo ellos entenderán. Es una conexión que yo personalmente encuentro fascinante, casi mística. Y ver que una figura tan pública, tan admirada por su talento en la actuación, también anhela algo tan universal y a la vez tan especial, nos acerca a ella de una manera diferente, más humana, más cercana. Nos recuerda que detrás de los personajes cautivadores y de la fama deslumbrante hay una mujer con deseos, anhelos y sueños profundamente humanos, anhelos que resonan con los nuestros. Y no me malinterpretéis en absoluto. No es que ser madre de un solo hijo no sea una experiencia maravillosa, trascendental y completa, por supuesto que lo es. Cada hijo es un universo en sí mismo, un milagro incomparable. Pero hay algo en la idea de los gemelos, en esa conexión casi telepática que se dice que tienen, en esa sincronía de emociones y experiencias, que atrae a muchísimas personas. Quizás sea la idea de tener esa conexión duplicada en tu propia familia, de crear un vínculo tan fuerte entre hermanos desde el principio, que funcione como un ancla de seguridad a lo largo de sus vidas. Quizás sea la imagen de tener dos pequeños milagros que vienen de la mano, dos regalos divinos que se complementan mutuamente. Para Demet, parece ser que esta es la imagen que ilumina su futuro, la visión que la hace sonreír cuando piensa en la maternidad, la escena que dibuja en su imaginación cuando sueña despierta. Y es un sueño hermoso, digno de ser compartido, celebrado y, por qué no, inspirado. Es realmente interesante pensar en las razones por las cuales los gemelos pueden tener ese atractivo especial.
Hay muchas teorías, claro está, desde perspectivas diversas. Desde la perspectiva biológica, es un evento bastante excepcional, una maravilla de la naturaleza que a menudo se asocia con una magia particular. Y desde la emocional, la idea de tener dos seres que comparten un origen tan íntimo, que se entienden sin necesidad de palabras en muchos momentos, que sienten el uno por el otro una afinidad innata, es algo que inspira profundamente. En la cultura popular, los gemelos a menudo se representan con esa conexión casi sobrenatural, con un entendimiento mutuo que va más allá de lo convencional, casi como si fueran dos mitades de una misma alma. Y quién sabe, quizás Demet visualiza esa complicidad entre sus futuros hijos, esa hermandad instantánea que se convertirá en la base de una relación sólida e inquebrantable para toda la vida. Es una forma de asegurarse de que sus hijos nunca estarán solos, de que siempre tendrán a alguien con quien compartir sus triunfos, sus desafíos, sus aventuras vitales, un apoyo incondicional desde el principio de sus existencias. Además, pensemos en la propia personalidad de Demet. Es una mujer que proyecta una imagen de fortaleza, de independencia, de una energía contagiosa. Pero al mismo tiempo se percibe en ella una gran capacidad para la ternura, la empatía y una sensibilidad exquisita. Imaginadla rodeada de dos pequeños que la miran con los mismos ojos brillantes, que comparten su sonrisa, que se ríen a carcajadas a su lado, llenando su hogar de una algarabía dulce y constante. La imagen mental es simplemente adorable, tierna hasta la médula. Y ella, con esa energía vibrante y esa calidez que irradia, estoy segura de que sería una madre excepcional, capaz de gestionar las múltiples facetas de la maternidad, incluso de dos pequeños seres al mismo tiempo, con esa gracia, esa paciencia y esa alegría que la caracterizan. Sería un torbellino de amor y cuidados, un faro de seguridad y diversión para sus futuros hijos. Me gusta mucho cuando las personas hablan abiertamente de sus deseos más profundos, especialmente cuando son tan hermosos, tan puros y tan llenos de esperanza como este. Porque nos recuerdan que sin importar cuánto éxito tengamos, cuánto admiremos a alguien desde la distancia, todos compartimos anhelos básicos y universales. El deseo de formar una familia, de amar y ser amado, de experimentar la vida en sus diferentes y maravillosas facetas. Y el sueño de Demet de ser madre de gemelos es un reflejo de ese anhelo de plenitud, de una experiencia vital intensificada, de un amor que se duplica, que se multiplica y que crea un universo de conexión y complicidad dentro de su propio hogar. Es importante recordar que estos son sus sueños, sus anhelos más preciados. Y aunque no sabemos cuándo se harán realidad, el simple hecho de que los comparta públicamente nos permite conectar con ella a un nivel más profundo, más íntimo. Nos permite verla no solo como la actriz talentosa que es, una artista que nos cautiva en cada interpretación, sino como una mujer que mira hacia el futuro con esperanza, con ilusión y con un corazón rebosante de amor para dar y recibir. Y esa es una faceta de ella que sinceramente me llega muchísimo. Es esa autenticidad, esa vulnerabilidad al compartir sus deseos más íntimos y sus aspiraciones más dulces, lo que la hace tan capable, tan admirada y tan inspiradora. Nos recuerda que detrás de la persona famosa, existe un ser humano con sus propias esperanzas y sueños. Y para aquellos que se preguntan si es un sueño factible desde una perspectiva puramente práctica, pues la ciencia ha avanzado de manera exponencial en las últimas décadas. Los tratamientos de fertilidad hoy en día hacen que la posibilidad de tener gemelos, ya sean idénticos o fraternos, sea más accesible para muchas personas que antes se enfrentaban a barreras insuperables. Por supuesto, cada cuerpo es un mundo y hay muchos factores individuales que influyen en la concepción, pero la idea de que sea un sueño inalcanzable, en términos puramente biológicos, está cada vez más lejos. Lo verdaderamente importante, lo que resuena con fuerza, es el anhelo, la ilusión, la energía positiva que este deseo genera en ella, la esperanza que pone en la materialización de esta hermosa visión. Cuando ella habla de esto, ¿no sentís esa chispa de emoción pura? Yo sí, definitivamente. Es como si estuviera pintando un cuadro de su futuro ideal, un cuadro lleno de risas infantiles, de pequeños pies correteando por la casa, de dos pares de ojos mirándola con adoración y asombro. Es una imagen tan tierna, tan llena de amor incondicional, que es difícil no conmoverse hasta las lágrimas. Y es un recordatorio poderoso de que en la vida, los sueños, por más específicos o ambiciosos que sean, son los que nos impulsan, nos dan esperanza y nos hacen mirar hacia adelante con una ilusión renovada. Son la gasolina que alimenta nuestra existencia y nos permite creer en posibilidades maravillosas.
Pensad en la logística de criar gemelos, sería una aventura fascinante para ella, sin duda alguna. Doble ración de pañales, doble ración de biberones, doble ración de noches en vela, doble ración de pañales para cambiar, pero también doble ración de risas contagiosas, doble ración de descubrimientos asombrosos, doble ración de abrazos reconfortantes, doble ración de amor incondicional que inunda cada rincón de su vida. Es una imagen que puede abrumar a primera vista, una perspectiva que puede generar cierta aprensión ante la magnitud del desafío. Pero si la miramos con el corazón, si la contemplamos con la dulzura que este sueño merece, es una imagen de abundancia, de una experiencia vital rica, plena y rebosante de amor. Es la promesa de una familia que florece con una intensidad especial. Y este es el tipo de historias que me encanta compartir con vosotros, mis queridos amigos. Historias que nos inspiran, que nos emocionan hasta lo más profundo, que nos recuerdan la hermosa humanidad que reside detrás de las figuras públicas que admiramos. Historias que nos invitan a reflexionar sobre nuestros propios sueños y anhelos, sobre esas pequeñas o grandes ilusiones que dan sentido a nuestras vidas. Porque todos tenemos algo que nos ilusiona, algo que deseamos con toda el alma, algo que nos impulsa a seguir adelante. Y el sueño de Demet Özdemir, de ser madre de gemelos, es un sueño precioso, lleno de ternura, de esperanza y de una visión de amor multiplicado, un reflejo de la belleza de nuestros deseos más puros. Así que si os ha gustado esta inmersión en los sueños de Demet Özdemir, si os ha conmovido esta historia, si sentís esa misma ternura que siento yo al imaginarla cumpliendo su anhelo, por favor, dejadme un gran me gusta en este vídeo. Vuestro apoyo significa muchísimo para mí y para el canal, y nos anima a seguir buscando y compartiendo estas joyas de inspiración. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos. Os prometo que seguiré trayendo historias tan interesantes, conmovedoras y edificantes como esta. Y más importante aún, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué os parece este sueño de Demet? ¿Habíais escuchado antes sobre él? ¿Qué pensamientos os evoca la idea de ser madre de gemelos? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras reflexiones, vuestras preguntas y vuestras propias experiencias. ¿Creéis que Demet sería una madre increíble de gemelos? Contadme todo. Vuestras perspectivas enriquecen nuestra comunidad. Y no olvidéis compartir este vídeo con vuestros amigos y familiares a quienes les pueda gustar o interesar esta historia inspiradora. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más conexiones y más motivos para sonreír. Hasta pronto, queridos soñadores.